Ya está, ahorita les aviso. Bien, ya estamos en el aire. Bienvenidos todos a Hablemos de Historia Bicentenario. En esta oportunidad tenemos la videoconferencia de una colega peruana, pero que está muy lejos de aquí, pero obviamente la tecnología nos permite tenerla presente. Gracias, Milagros, a la doctora Milagros Martínez Flena por haber aceptado la invitación del grupo Hablemos de Historia. Y el día de hoy nos va a hablar de, bueno, una independencia o la independencia inevitable, ¿no? En signo de interrogación. La vamos a dejar a ella con más o menos 40 minutos. Después vamos a pasar una ronda de preguntas, tanto por el Zoom y también por Facebook Live, que en estos momentos se está transmitiendo también. Milagros Martínez Fleneves estudió en la Universidad Católica del Perú. Se graduó de licenciada en la misma universidad. Además, tiene una maestría eh, sobre el tema de la inmigración austriaca, ¿no? A Ecuador y el Perú entre el año de 1926 a 1930. Además, en 1991, Milagros obtiene una beca de investigación en Austria en el marco de los 500 años del descubrimiento de América. Además, en el 2002 se va a graduar como doctor en Historia en la Universidad de Viena. Desde entonces viene trabajando diferentes investigaciones. Eh, Además, es una investigadora independiente que publica en diversas revistas indexadas del Perú y también de Europa, también revistas alemanas. Entre sus últimas publicaciones destacan, en cierta manera, artículos vinculados a los conflictos entre los súbditos de la colonia austrohúngara en los países occidentales de Sudamérica, ¿no? En la coyuntura de 1903-1914, que fue publicada en 2017 en Estudios AILA, ¿no? De Historia Latinoamericana. Próximamente va a aparecer una publicación que traduciendo se habla precisamente de conflictos dentro de la colonia austrohúngara en la costa occidental de América del Sur durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese es el trabajo que está haciendo, que está ya próximamente a publicarse en un libro titulado más o menos Batallas Transatlánticas, ¿no? Comunidades de inmigrantes tanto en Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos entre las dos guerras mundiales. Pero últimamente, actualmente, Milagros está investigando temas vinculados a las independencias de Latinoamérica, vistas desde la perspectiva de los diplomáticos austriacos en Madrid, ¿no? Esas son las últimas investigaciones que está haciendo y le cedemos los 40 minutos en estos momentos para que pueda comenzar. Gracias otra vez, Milagros. Si hablemos de historia, te da la bienvenida y te deja los 40 minutos para que puedas, para poder escuchar. Gracias. Primero que nada, Daniel, mil gracias por la invitación, mil gracias por todos los esfuerzos que estás haciendo. Sé que no es una cosa sencilla organizar estas cuestiones tecnológicas tan a la marcha después de la pandemia. Sin embargo, para mí es una gran oportunidad porque estando tan lejos, puedo estar en el Perú, puedo oír las ponencias tan interesantes que se han venido dando en los últimos meses y ahora me permite incluso participar, lo que estando a 7.000 kilómetros o 12.000 kilómetros de Lima no es fácil ni económicamente ni por cuestiones de tiempo y espacio, ¿no? Por eso, mil gracias por todos los esfuerzos que has hecho para esto, para posibilitar esto. Como Daniel bien ya lo dijo, yo he trabajado mucho lo que son archivos en Austria, porque dado que estoy viviendo aquí, siempre traté de ver cómo puedo entrar a la historia de Latinoamérica, a la historia del Perú, a través de los archivos austriacos. Una de las primeras cosas que fue obvio para mí fue, bueno, mi tesis de doctorado, la historia de la migración austríaca al Perú. ¿Qué otra cosa podía hacerse? Entré con ello y a partir de ese tema he llegado al tema de la independencia, aunque suena un poco curioso. ¿Cómo así? Al tratar el tema de migración, tuve que ver también el tema del establecimiento de los consulados austríacos en el Perú y al revés, el establecimiento de los consulados peruanos en Austria.
Entonces, en ese caso se tienen que ver dos cosas muy diferentes, porque mientras que se establece el consulado de la República de Austria en el Perú, es algo ya, digamos, normal, el país ya está reconocido, pero en el momento en que se establece el consulado de la monarquía austrohúngara en el Perú, ahí era necesariamente un primer paso que fue sumamente importante, y es que se reconociera al Perú como país independiente. Ese reconocimiento de la independencia del Perú tuvo recién lugar en 1850, y las relaciones diplomáticas o consulares entre Perú y Austria en realidad recién pasaron a funcionar a partir de 1863. Una vez que estuve trabajando ese tema, ahí es donde me vino la pregunta: ¿cómo han visto los embajadores de Austria que estaban en Madrid todo este problema de la independencia en Latinoamérica? ¿No? Yo me pregunté, bueno, claro, han tenido que reconocerlo, pero ¿cómo vieron todo ese proceso? ¿Qué dijeron? ¿Qué noticias recibían? ¿Y qué noticias son las que mandaban a Latinoamérica? Y en base a eso es que yo empecé a trabajar, era cuestión de un año y medio, con las fuentes de los diplomáticos austriacos que estaban en Madrid entre 1806, que fue el primero, y hasta 1824, que para mí, bueno, voy a estudiarlo un poquito más, hasta 1830, pero digamos son 1808, el inicio de la revolución, de la invasión de Napoleón a España, y 1824, que es Ayacucho. Con eso estoy queriendo terminar o darle ese margen de tiempo a mi trabajo. Los diplomáticos fueron sobre todo 4, entre 1808 y 1834. Uno de ellos se llamó Genote, el otro era un conde, que era Kaunitz, el otro era Johann Provost, y el otro era un italiano que fue asumido al servicio austriaco, que era el conde Lázaro Brunetti. Estos 4 diplomáticos informaron constantemente a Viena durante todo ese tiempo, y informaron sobre todo sobre 2 aspectos. De un lado, las noticias que llegaban de América sobre el movimiento revolucionario, qué era lo que estaba pasando, cómo llegaban. Sin embargo, no informaban tan a fondo. O sea, en base a las informaciones que ellos enviaban, yo no podría hacer toda una cronología del movimiento independentista del Perú. Ellos reciben informaciones que llegan en parte a través de barcos, a través de informes que otros cónsules, como por ejemplo los ingleses, le estaban dando, cartas que llegaban a España sobre las que se hablaban. En algunos casos eran también noticias de la Gaceta de Madrid. Pero toda esa información era la que ellos mandaban a Viena. Y lo más importante también es que informaban sobre todo el contexto por el cual estaba pasando España en esos momentos. Y en base a esos contextos, a esos contextos por los que estaba pasando España, es que yo he podido sacar 4 aspectos por qué la independencia para ellos, la independencia de Latinoamérica, era una independencia inevitable. Y estos elementos fueron, de un lado, la crisis económica por lo que estaba pasando España, la situación interna por la cual en la que estaba viviendo el país, el estado del ejército, el estado de la marina y la presencia corsaria. Voy a tocar cada uno de los puntos independientemente para tener un poco más de claridad. El primer punto es la crisis económica. Hay que tener en cuenta que para 1807 y 1808 España ya estaba arrastrando una crisis económica proveniente en parte desde el siglo XVIII a raíz de todas las guerras que Carlos IV había estado llevando. Dígase la guerra de independencia de Estados Unidos, las guerras contra Inglaterra, incluso ya las guerras contra Napoleón, el consecuente bloqueo de Cádiz, y más adelante la pérdida del monopolio comercial con América. Todo eso afectó seriamente los ingresos que tenía España. Además de eso, las guerras que tuvo con Napoleón llevaron a firmar una paz, que fue la Paz de Basilea, en la cual España se vio obligada a contribuir económicamente con Francia, porque además se convirtieron en aliadas, y se le impuso un impuesto para poder apoyar todas las guerras que Francia seguía llevando con el resto de Europa. En esa época
Por supuesto que todavía seguía llegando plata de América. Sin embargo, uno de los cónsules, perdón, no era cónsul, uno de los ministros residentes de Austria y Madrid informó: viene la plata de América, sin embargo, esa está destinada a los comerciantes y ni un centavo para el gobierno. Eso de ahí significaba que España simplemente en ese momento no tenía cómo asumir el dinero que necesitaba, asumir los gastos que tenía ya con el ejército. Genote indicaba que el sistema financiero español era sumamente ruinoso, indicando además que no se ha pagado ni a la tropa, ni a los civiles, ni a los acreedores del Estado, lo que evidencia la crisis. En mayo de 1818, ya el Estado, el Consejo de Estado, reconocía la gravedad de los hechos de América. Sin embargo, indicaba la inutilidad de enviar una expedición dada la escasez de tropas y de dinero. Esta falta de dinero era muy obvia para todo el mundo, menos para el rey. Que el rey quería, como pudiera, mantener las colonias, ¿no? Por ello, el rey decidió recurrir a sus propios fondos y le entregó a Enrique José O'Donnell, el conde de la Bisbal, 1 millón de reales en oro y 4 millones de reales en remesas de Londres. Sin embargo, ¿qué pasó? En ese momento los bandoleros pululaban por toda España y a ellos, bueno, no hicieron excepción con el conde de la Bisbal y lo asaltaron. Y lo que dice Provost, otro de los ministros residentes de Austria en España, dijo: felizmente que tuvo la precaución de no llevar toda la plata, ya que los bandoleros lo atacaron en el camino, llevándose todo lo que había en su coche, añadiendo que los apuros económicos aumentaban día a día y serán durante mucho tiempo un obstáculo insuperable para las expediciones que se quieran enviar a América. En 1819 llegó el siguiente ministro residente, Lázaro Brunetti, quien informó que los recursos de España no eran suficientes para una guerra larga con tanto sacrificio. Ya se señalaba que hasta marzo de 1819 la guerra había costado a España más de 500 millones de reales y más de 40.500 hombres. Y Brunetti añadía, ¿no?, que las finanzas españolas es la más defectuosa de toda Europa y la fluctuación, la incertidumbre y la desconfianza provocada por los continuos cambios de ministros, planes y sistemas eliminan toda esperanza de verla mejorar. En pocas palabras, la falta de dinero en todo el reino, el enorme gasto de más de 350 millones de pesos invertidos en el intento de volver a reunir en Cádiz una expedición para América, los robos, el contrabando y la insuficiencia de recursos para mantener las tropas, entre otros, fueron causantes de que la expedición de Pablo Morillo a Nueva Granada fuera la única que se pudiera hacer en esa envergadura, no volviendo a ver otra más con tantos hombres, o sea, no más de 15.000 hombres, no llegó nunca más. Y al faltar esa cantidad de gente, esa cantidad de apoyo, hubo toda una serie de pérdidas de territorios y de derrotas militares. Todo esto contribuiría finalmente a perder la esperanza de recuperar o de mantener las colonias, ¿no? El segundo aspecto sobre el cual informaban los ministros residentes en España era la situación interna por la que estaba pasando el país. En 1807 se había firmado el Tratado de Fontainebleau y ese de aquí contemplaba la invasión y la repartición de Portugal entre España y Francia. Y de manera secreta, sin que los españoles lo supieran, también implicaba la invasión de España. Después que esto pasó, los españoles se levantaron en masa contra Napoleón, comenzando la así llamada independencia española. Esta lucha de independencia destacó por la lucha a muerte contra el invasor y también por la creación de dos frentes radicalmente opuestos entre los mismos españoles. De un lado los liberales constitucionalistas y de otro lado los absolutistas, llamados también afrancesados. Ellos le juraron lealtad a José I, porque creían que así como hay un cambio dinástico, en este caso también estaba habiendo otro más, ¿no? El ministro austriaco Genote calculó, o mejor dicho, vio que esta guerra entre los dos bandos era tan seria que la calificó de guerra civil ya en 1811.
y además la llamó como más implacable que contra sus enemigos comunes, considerando que debido a ello, la ruptura y disolución de la monarquía española, tanto en Europa como en América, eran inevitables. O sea, ya en 1811 los austriacos estaban percatándose de que la situación en América y España no iba a llegar a buen fin. O sea, España para ellos estaba perdiendo las colonias. Según Guenote, las medidas que Fernando VII tomó a su regreso al trono fueron muy duras, porque se fue contra todos los constitucionalistas, lo que transformó las luchas contra los franceses y contra todo intento de conseguir cambios políticos en cruentas guerras. Según Guenote, las diversas facciones estaban destrozando España al punto de impedir que ésta apareciera en la fila de las potencias de alto rango. La situación del ejército y las finanzas eran además tan malos que se podía esperar muy poco de ellos, y encima el grupo de personas oprimidas aumentaba de tal manera que, según Guenote, la guerra se convertiría en una guerra civil cuyas consecuencias serán difíciles de prever. En 1819 se añadía que España se encuentra actualmente socavada por el fuego volcánico que se acerca cada vez más a la capital, sobre la que busca erupcionar, dijo Provost, el ministro residente. Este volcán ficticio erupcionó en julio de 1819 en el Palmar, cerca de Cádiz, cuando 3.000 soldados al mando de jefes de tendencia más bien liberales, acantonados a la espera de ser embarcados a América, pretendieron sublevarse. Esta conspiración fracasó, ciertamente, pero el espíritu liberal, el espíritu revolucionario se mantuvo, al punto que en enero de 1820 hubo el levantamiento de Rafael del Riego, lo que daría inicio al trienio liberal en España. A todo esto se sumaron problemas de salud. La fiebre amarilla. La fiebre amarilla en esos momentos se había desatado y se extendió por los puertos de Andalucía, Mallorca y Cataluña. Se calcula que solo en Cádiz murieron como 4.500 personas, a pesar de que el ministro austríaco señala que las cifras negras eran más altas, ¿no? Entre las víctimas de esta peste, como la llamaban ellos también, que no era la peste en fin, habían muchos soldados concentrados para salir a América. Y siendo este miedo a contagiarse, es lo que llevó a que muchos se negaran a embarcarse a las colonias para la guerra. De esta manera, entre agosto y diciembre de 1820, la misión del ejército español cambió de ir a pacificar América a cuidar y acordonar los pueblos y ciudades afectados por la fiebre amarilla para de esa manera contener el contagio. En 1818, el ministro austriaco Provost de alguna manera resumió muy claramente la situación de España y dijo: las noticias del interior del reino no son satisfacientes del todo. En todos lados hay descontento, desorganización general, ruina del comercio, falta de crédito y, para empeorar las cosas, el peligro inminente de contagiarse de la peste, le hace fiebre amarilla. Y mientras tanto, España, sin marina, sin ejército, puede ser que pronto, sin colonias, sin finanzas, o al menos sin muchos medios para restablecerla, pretende todavía estar entre las grandes potencias. Es decir, España en realidad, vista de fuera, ya tampoco era considerada una gran potencia. El tercer punto, que ha sido ya mencionado por Provost, era el estado del ejército. Creo que se puede resumir en una palabra: catastrófico. La solución de la situación en América para muchos españoles era el confrontamiento militar. Sin embargo, el envío de tropas era una empresa sumamente difícil. En medio de las guerras napoleónicas, donde muchos soldados estaban siendo enviados a diferentes frentes, estalló la Revolución de América, por lo cual entre 1808 y 1810 España no pudo mandar soldados a América. Apaciguó las primeras revoluciones. Y eso quizás es lo que daría pie a que algunos países latinoamericanos reforzaron un poco su posición independentista, que en ese momento todavía no era independentista, sino que era de lealtad a Fernando, pero una lucha contra los franceses.
que después va a degenerar en otras cosas, sí. Los sucesos de Buenos Aires, Caracas y México exigían ya una respuesta militar que, según el ministro Guenote, llevó a la regencia a establecer entre sus objetivos aumentar, equipar y dirigir los ejércitos de tierra y de buscar los medios pecuniarios necesarios para este efecto. Unir cada vez más las provincias americanas a las de España, someterlas a la sumisión y a la obediencia al poder supremo y mantenerlas allí. Sin embargo, conforme se iban cerrando los puertos americanos, dada el accionar de los independentistas, era más difícil obtener dinero de las colonias para poder financiar todas las expediciones a América. No obstante, entre 1811 y 1813 se llegaron a enviar a Buenos Aires cerca de 7.000 soldados. El problema, sin embargo, era que en el transcurso de los años y de los meses se mandaban expediciones, pero pequeñas y a diferentes ciudades de América. Y esto de aquí convertía en una empresa muy difícil poder luchar contra los revolucionarios americanos, ¿no? A partir de 1813, ya cerca de la victoria contra los franceses, se pudo ya enviar un poco más de soldados a las diferentes colonias, a diferentes destinos en América. Sin embargo, Guenote señalaba que esas tropas estaban mal aprovisionadas. Ya en 1816, otro de los ministros residentes austriacos, el conde Kaunitz, señaló que esta manera de fragmentar las fuerzas, de socavarse poco a poco a sí mismo, es precisamente lo que menos debería hacerse frente a la gran lucha con las colonias. 2 años después se continuaba con el mismo sistema, por lo que el embajador austriaco en Rusia le indicó a Metternich que se calculaba que entre 1810 y septiembre de 1818 se habían perdido 500 millones de reales mandando a América cerca de 35.000 hombres que, enviados en pequeños cuerpos separados y cada uno poco considerable, han sido sacrificados. Al retorno de Fernando VII, se organizó o se intentó organizar, como él lo quería, una expedición de 20.000 hombres. Sin embargo, no había dinero. Por eso, todo lo que ingresaban a las arcas españolas estaban destinadas a poder organizar esta expedición. Muchos de esos soldados, sin embargo, indicaba Guenote, sentían repugnancia por la expedición, que debía partir en diciembre de 1814 a tierra firme, teniendo que rifarse los regimientos que debían embarcarse y asegurarles además que solamente se iban a ir por 2 años. A otros, para convencerlos, se les ofreció un ascenso en el escalafón a manera de soborno, y además se tuvo que vigilar a las tropas para evitar que desertaran. A pesar de ello, antes de la partida, señala Guenote, hubo una revuelta entre ellos. Y no poco de los que llegaron a América, al final de cuentas, desertaron estando ahí. Es decir, España no contaba con un apoyo militar decisivo como para poder luchar realmente por sus colonias. Hacia 1815, ya Guenote había calculado que en el transcurso de ese año se enviarían unos 32.000 hombres al Nuevo Mundo, lo que costaría entre 45 y 60 millones de piastras. No habla de reales, habla de piastras. Indicando que, sin embargo, los ingresos netos apenas alcanzaban los 15 millones. A pesar de los esfuerzos hechos para recaudar el dinero, las prioridades en España eran un poco diferentes, ya que ese dinero que se había juntado para la expedición fueron destinados a la recepción de María Isabel de Braganza, que era la nueva esposa de Fernando. Por lo tanto, la expedición quedó sin poder ser financiada. En 1819, ya pensando Fernando que por fin iba a sacar una segunda expedición grande como la de Morillo, la llamada Gran Expedición, bueno, seguía retrasada porque las deserciones diarias aumentaban. Además de del descontento de las tropas, ¿no? Por lo cual Provost, el ministro residente, señaló, no es sin fundamento que se cree que al aproximarse a la partida podría estallar alguna revuelta semejante a la que hubo hace un par de años. Y efectivamente, esa fue la revolución del Palmar
donde 3.000 soldados se levantaron. ¿Por qué había ese descontento entre las tropas? De un lado, era por la falta de pago. Entre enero y junio de 1819, los soldados habían recibido apenas un sueldo y medio. Además de ello, la fiebre amarilla se había desatado en el barrio donde precisamente estaba acantonada la tropa destinada para América. A eso se sumaban todas las historias de los soldados de Morillo, que regresando a España contaban a los nuevos soldados sobre la crueldad de los insurgentes americanos, las penalidades que pasaban, el desabastecimiento que había en el nuevo continente. Esta insurrección que estalló en el Palmar causó la postergación de la expedición hacia enero de 1820. Según Brunetti, el ministro residente austriaco, esta expedición no partiría tan pronto, puesto que la tribulación no estaba completa, dijo. Los barcos no habían sido ni desinfectados, ni puestos en cuarentena, y los soldados se negaban a embarcarse por el miedo a morir a causa de la fiebre amarilla. Ellos creían ser cruelmente sacrificados en expediciones lejanas, mal calculadas y peor ejecutadas. El 1 de enero de 1820, finalmente se levantó Rafael del Riego, con lo que se dio inicio al trienio liberal. Y durante esos años, España no envió ni un solo soldado a las colonias americanas. Es decir, durante esos 3 años, los independentistas americanos no tuvieron un ejército o un refuerzo de España para que a los cuales enfrentar, ¿no? Uno de los terceros puntos que indican los ministros residentes de Austria es la situación de la Marina española. En 1805, con la batalla de Trafalgar y posteriormente con la invasión francesa y la lucha contra Francia, España perdió un gran número de barcos y de hombres. Después de 1814, la corona se vio obligada a reorganizar la marina para enviar tropas a América, pero la crisis económica obligó a dar de baja a un gran número de barcos, ya que no podían equiparse los arsenales españoles. En enero de 1815, Guenote informó que España contaba con unos 25 barcos de guerra, pero que están en muy mal estado. Es probablemente por ello que la corona alquiló barcos para la expedición de Pablo Morillo a precios exorbitantes, que para marzo de 1816 aún no habían sido cancelados, y no se sabía de dónde sacar más embarcaciones para seguir enviando refuerzos a América. Según los planes de la gran expedición de 1817, se enviarían 12.000 hombres a Buenos Aires, pero no había barcos. El vicealmirante que estaba a cargo decía, no tengo barcos disponibles. A fin de procurarlos, uno de los ministros residentes de Austria, Provost, indicó que el gobierno buscaba alquilar 500 barcos mediante contratos particulares con comerciantes franceses y holandeses. Sin embargo, no se llegaron a reunir los 500 barcos, se reunió algo de fondos, no se sabe a ciencia cierta cuántos barcos lograron, pero definitivamente no los 500. Para 1818, el mismo Provost informó a Metternich que sobre 170 barcos con los que contaba España, sin embargo, de ellos solamente 75 estaban en servicio. Un gran número de barcos estaban desarmados o estaban dados de baja, estando en los arsenales que participaban del estado de decadencia en los que han caído casi todos los establecimientos públicos españoles. Provost agregó que la falta de dinero no solo había impedido realizar los trabajos necesarios para evitar que los arsenales se volvieran ruinas, sino que el número de empleados, entre carpinteros, calafateadores y otros obreros, bajó de 5.000 en 1808 a 595 en 1818. Provost resumía acertadamente que para tener una marina respetable, a España le faltaban menos los barcos que los medios económicos necesarios para ponerlos en condiciones de servir. Con el fin de compensar la pésima situación de la marina, la corona optó por embargar todos los barcos mercantes de 180 toneladas para arriba a fin de transportar tropas, ofreciendo tan fuertes indemnizaciones que, según Provost, estaríamos tentados a creer que no hay la intención de pagarlas.
agregando además que España apenas pudo reunir una tercera parte de los barcos que necesitaba para la expedición. A esas alturas, Chile ya había sucumbido a la revolución y Pezuela informó a Madrid sobre el peligro que eso representaba para el Perú, demandando refuerzos que la corona solo pudo enviar 9 meses después, por falta de dinero y el mal estado de la marina, indicó Brunetti. Según Brunetti, el ministro presidente, si los refuerzos se hubiesen enviado a tiempo, no solo se hubiera podido resistir a los insurgentes de Buenos Aires, sino también se hubiera podido tomar la ofensiva y hacer que Chile volviera a entrar al servicio del rey. En marzo de 1819, indicaba Brunetti, no había persona que no creyera que ya se había perdido el Perú. 1819. Uno de los últimos aspectos que es igual de importante es la presencia corsaria. Estas actividades corsarias a partir de 1816 llevaron la guerra revolucionaria a los mares ibéricos. Los principales gobiernos emisores de las patentes corsarias fueron el Río de la Plata, Nueva Granada y los Estados Unidos. ¿Cuándo no? La tripulación estaba conformada en su mayoría por marinos experimentados de las guerras napoleónicas y de la guerra angloamericana de 1812. Es decir, era gente experimentada que sabía a lo que se enfrentaba. Estas guerras corsarias tuvieron lugar en 3 espacios claramente definidos. De un lado el Caribe, que incluía el Golfo de México y la Isla Margarita. El Golfo de México en miras de los corsarios norteamericanos establecidos en los puertos de Baltimore, Charleston, Amelie Island y el delta del Mississippi. Y la Isla Margarita, que era, bueno, la puerta de entrada de Nueva Granada, ¿no? Estos corsarios atacaron los puertos de Cartagena, Cumaná, La Guaira, Cuba, Providencia y Veracruz, al punto que en marzo de 1816 el ministro austriaco Kaunitz escribió a Metternich que el destino de la expedición de Morillo fue decidido por intereses de los comerciantes de La Habana, muy molestos por las acciones de los piratas establecidos en la costa de tierra firme. Originalmente, cuando salió la expedición de Morillo, en realidad no se sabía dónde iba. Se esperaba que se mandara a Buenos Aires, pero aparentemente a mitad de camino cambió de destino, esperándose por algunos que llegaran incluso a México. Hay quienes señalan que hubiera sido preferible que llegara a México la tropa para poder contrarrestar un poco el movimiento de allá. El segundo espacio corsario fue el Pacífico. Ese estuvo controlado sobre todo por los corsarios de Buenos Aires. Y entre estos corsarios destacan Brown, Cochrane y Bouchard. Los ataques a los puertos de Valparaíso, de Callao y Guayaquil y algunos otros puertos menores causaron grandes pérdidas a los comerciantes del Perú, poniendo en pocos meses prácticamente fin al comercio español en la región. La flota española en realidad poco podía hacer contra los corsarios debido a la enorme extensión de la costa occidental, viéndose obligada a dividirse en extremo. Los refuerzos que se solicitaron a Madrid o no llegaron, o no fueron suficientes, o fueron asaltados por los corsarios en el camino. Estas actividades corsarias serían más adelante las que ayudarían a financiar la expedición libertadora al Perú, dada la falta de recursos económicos del gobierno chileno en esos momentos. El tercer espacio corsario, uno de los más importantes quizás, fue el Mediterráneo, donde actuaron sobre todo los corsarios rioplatenses. En 1816, el gobierno de Buenos Aires decretó sus propias ordenanzas de corso, lo que les permitió llegar a las costas ibéricas. En agosto de 1816, el embajador Caones informó a Metternich que para esa fecha los insurgentes de Buenos Aires ya habían otorgado más de 50 patentes de corso. Estos corsarios azotaban las costas españolas entre Ferrol, en La Coruña, y Cádiz, pero también Valencia y Barcelona. Para enfrentarlos, el gobierno español se vio obligado a fragmentar sus fuerzas marinas, que ya eran pocas de por sí, por lo que se le había abierto un nuevo frente militar ante Portas. Kaunis informó a Viena que entre junio y diciembre de 1816 los corsarios de Buenos Aires habían causado daños por más de 3 millones de piastras. Y el ministro residente que le sucedió a Provost sospechaba que los navíos llevaban además más de un espía o un agente insurgente. En 1817
Provost confirmó la presencia de emisarios insurgentes de Buenos Aires, quienes recorrían España sospechando además que ellos habían incendiado el arsenal de la Carraca, donde se estimaba la pérdida de mástiles y cordajes en cerca de 2 millones de reales, temiéndose que el arsenal de Barcelona también estuviera en peligro. Este accionar corsario forzó los trabajos de la Marina, pero sin los resultados esperados, como lo resumió el ministro austriaco Brunetti. Mientras que nos predican que tenemos fragatas y buques armados listos para zarpar, una fragata armada insurgente campea delante del puerto de Cádiz, sin dejar entrar un solo barco sin visitarlo y obtener botines muy considerables, y todo cerca del cañón de esta ciudad. Por todo esto, hay razones para dudar de que España pueda jamás lograr, solo con la fuerza de las armas, que sus colonias vuelvan a cumplir con su deber. Y con esto termino. Bien, Milagros, gracias por tu intervención. Bien, eh, a ver, vamos a... Joel, me parece que en Facebook tenemos una pregunta, ¿sí? Y por acá también, si pueden realizar las preguntas aquí en Zoom, ¿no? Ok, muy buenas tardes de nuevo con la doctora Milagros Martínez Flenner, aprovechando también para felicitarla por su excelente charla. Vamos a transmitirle la pregunta que nos hacen por acá por el Facebook. A ver, la leo. Se puede decir que las batallas de Junín, Ayacucho y Boyacá sellaron la independencia de nuestros pueblos. Doctora. Mi tema va un poco fuera de eso. Yo no trato las batallas lamentablemente, pero bueno, me parece que es obvio, ya que después de esas batallas en realidad surge la República. Pero como digo, yo no trato mucho ese tema. Lo lamento, no puedo contestar la pregunta como Claro. ¿no? Claro, o quizás podía ahondar un detalle que usted, digamos, haya quedado y para que podamos conocer. Mira, de acuerdo a las investigaciones que estoy haciendo en el archivo, entre los informes que llegan de América, por ejemplo, en ningún momento, pero en ningún momento se ha hablado ni de la batalla de Junín ni de la batalla de Ayacucho. O sea, eso no llegó a Viena, por lo menos no a través de Madrid. Probablemente haya llegado a través de los informes de los embajadores austríacos en Londres o en Brasil, pero no a través de Madrid. Perfecto, muy bien. Entonces, por aquí también nos transmite la doctora Susana Aldana, muy bien. ¿Cuál era la posición de los austriacos frente a las colonias? Si has podido encontrar alguna referencia, le pregunta a usted. Hasta el momento, muy neutrales. O sea, completamente neutrales. Metternich le informaba constantemente o sea, le ordenaba constantemente a sus embajadores que se mantuvieran así tranquilos, que no hicieran nada. A pesar de que hay un encuentro, o sea, en una de las cartas que este embajador Brunetti manda a Metternich, agradeciéndole por todo lo que ha hecho por él y bla, 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 en un momento dado él se encontró con Metternich y con el rey en Milán, eso en 1823-24. Y en ese momento, o sea, en la carta, Brunetti le escribe a Metternich diciéndole que ha sido un gran placer poder encontrarse con el rey y con él para recibir las instrucciones que no hubieran podido ser mandadas por carta y que no hubieran podido ser acatadas, pero en ningún momento se indica cuáles fueron las instrucciones. Lo que sí sé y lo que sí se puede decir claramente es que, sobre todo este último embajador Brunetti, él tuvo acceso directo a Fernando VII y me parece que él tuvo cierta influencia sobre él. Sin embargo, una posición clara de Austria frente a las colonias no hay, no se encuentra. Claro que la idea es simplemente mantener las colonias, pero más allá de eso no hay, ¿no? Perfecto, muy bien, vamos avanzando. Por aquí Juan San Martín nos pregunta, ¿los corsarios fueron un factor desestabilizador para la Armada Española
en el periodo anterior a la independencia del Perú, doctora? En realidad no, porque bueno, todo depende en qué momento estamos hablando, ¿no? Porque los corsarios han existido siempre. Ya en el momento en que España luchaba contra Inglaterra, también hubo una participación corsaria, ¿no? Eh, si vamos a hablar sobre Latinoamérica, sobre la independencia latinoamericana, en realidad la presencia corsaria recién es a partir de 1815, 1816, y sí, definitivamente es un factor desestabilizante. Perfecto, muy bien. Y no solamente desestabilizante para la Marina y para el Ejército en América, sino también en la propia España, que no permite que salgan los barcos, porque en la medida en que mandan, por ejemplo, quieren mandar soldados, quieren mandar barcos, los barcos son capturados por los corsarios, son requisitoriados, a los hombres se les manda de regreso después a España, pero por ejemplo, se quitan, o sea, todo el dinero que podían haber llevado se lo quedan los corsarios, tienen acceso a los planes, a las órdenes que se están enviando a América para poder movilizar ejércitos. Entonces hay realmente un efecto bastante serio en la estrategia que podía haber tenido España, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? A ver, avancemos. Por acá otra vez la doctora Susana Aldana nos pregunta una especie de comentario, ¿no? Dice, es interesante pensar los espacios corsarios. Por lo que has dicho, es posible pensar la certeza de San Martín de jugar en términos, sobre todo, americanos, y jugar a tratar de ser el comercio marítimo que reemplazara el comercio español. Es posible que nivel de archivo haya una sección más secreta o reservada donde haya este tipo de información. Le transmito la pregunta comentario. Justo hoy día estuve en el archivo, que en realidad hoy por hoy ir a los archivos es toda una historia, porque tengo que esperar a medianoche para poder apuntarme y solo dejan entrar a 10 personas y a veces pasados los 5 minutos de medianoche ya no hay espacio, o sea que hoy día tuve suerte y pude ir. Mirando en las listas encontré una sección donde hay unas cartas de Brunetti a Metternich, que no las he visto hasta el momento. Pero sección secreta en realidad no creo. No creo que lo haya. Eh, por lo que he estado mirando en el archivo y he visto, o sea, realmente he revisado de arriba para abajo el archivo, no creo que haya una sección secreta. Puede que por ahí hay alguna carta que esté en otro lado, que esté clasificada en otras partes del archivo, pero así una parte secreta sobre ello no. Lo que sí se podría mirar, pero en este caso no fue tanto mi intención hacerlo, sería todas las conversaciones, por ejemplo, de las diferentes, que se me están olvidando las palabras. ¿Qué fue lo que hubo en Viena? La conferencia de Viena, ¿no fue? Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Hubo eso en 1815, pero después de ello también hubo en Verona, hubo en Aquisgrán, hubo varias de estas reuniones. Y de manera no oficial, sí se tocó el tema de la situación de América. O sea, el tema americano sí fue tratado de manera no oficial por estas 5 potencias, y ahí sí probablemente haya algo un poco más claro sobre la posición de Austria frente a las colonias. Pero como digo, como no fue en realidad mi tema principal, lo he dejado un poco de lado, ¿no? Muy bien. Por acá hay una pregunta también de Alberto Castro. Dice, doctora Martínez, ¿existe alguna referencia en archivos europeos, en este caso en el Imperio Austriaco, respecto a la búsqueda de un soberano para el Perú por parte de emisarios sanmartinianos? Hola Alberto, qué gusto verte. Sí se menciona que hay las intenciones de llevar a soberanos europeos. Se habla también de que quizás podría llevar a uno de los hermanos del emperador de Austria para allá, pero no son tratados seriamente. O sea, los mismos austríacos dicen que no. O sea, ellos mencionan que sí, que se está tratando, que se está proponiendo, pero que se está proponiendo del lado americano, o sea, no lo propone el lado europeo.
pero como digo, no hay en realidad mucho sobre el tema, ¿no? Se lo mencionan, pero no lo tratan a fondo. Ok. Bueno, por acá hacen un comentario, de paso que también alivianamos un poco la charla. Hugo Pereira nos dice, se dijo que la percepción en España en 1819, perdón, es que el Perú ya estaba perdido. Las luchas de la independencia del Perú han sido presentadas como un proceso agónico, con muchas dificultades, con un final que pudo ser incierto. No obstante, desde el punto de vista de la península, ya en efecto, desde 1819, el Perú estaba perdido, dice otra vez. Por ejemplo, un triunfo de la Serna en Ayacucho no habría hecho sino alargar el proceso, porque al parecer la independencia venía de todos modos, ¿no? Eso nos comenta Hugo Pereira también, ¿no? Hola Hugo, qué gusto verte. Sí, en realidad, en cierta forma, sí. Es más, en 1824 el rey, por ejemplo, Fernando le dice a Brunetti que él está convencido de que todavía puede recuperar las colonias, pero claro, esos son los sueños de grandeza, ¿no? Porque, y es una de las cosas importantes, dice, casi todos los soldados que están en el ejército español son peruanos, ¿no? Entonces, en realidad, ahí es la pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto realmente teniendo a peruanos como soldados hubiera podido mantener la colonia? O sea, yo personalmente no lo creo. Bien, entonces por aquí ya no, creo que ya no hay más preguntas. Quizás algo más que quisiera usted acotar en relación al tema que se ha trabajado. Veo una pregunta de Susana que me dice si es que a Meta no le interesaba México. No hay mención. O sea, claro, por supuesto que lo que sí quieren todos los países europeos, los de la Santa Alianza y la Pentarquía y todos ellos, es tener acceso al comercio con América. No, es más, es una de las cosas, por ejemplo, que es muy evidente, es que durante todo este momento en que España intenta recuperar sus colonias, Inglaterra se pone de por medio y dice no. Apenas una de los países europeos apoye militarmente a las colonias americanas, nosotros vamos a declarar, vamos a reconocer las repúblicas latinoamericanas como independientes. Y es el chantaje que hace Inglaterra a todos los países para que no apoyen militarmente la intervención, o sea, que no intervengan militarmente en en la, en las luchas por las colonias, ¿no? Incluso ya más adelante, se me fue santo al cielo, un poco más adelante, España pide a las otras potencias que por favor vengan a París para una reunión para poder charlar y conversar y ver cómo se puede recuperar nuevamente las colonias. Estamos hablando de 1823-24, ya está Ayacucho, ya pasó Junín, ya está independiente Chile, Ecuador, o sea, en realidad ya está Iturbide en México. O sea, en realidad, si uno se pone a pensar fríamente, hubiera sido imposible. O sea, hubiera tenido que darle vuelta al mundo para poder hacer que otra vez regresen, ¿no? Y Inglaterra había dicho, solamente si ustedes reconocen eh, los países americanos, si se permite que haya un comercio entre Europa y España y las colonias americanas, nosotros vamos a apoyarlos. Y al principio, Fernando, por supuesto que no, hasta que en 1924 dice, bueno, ya. ¿Y qué pasa? Inglaterra dice, es muy tarde, ya se fue, ya pasó, ya a estas alturas ya no nos interesa, y ya habían enviado cónsules incluso a América Latina para empezar a establecer comercio y tener otro tipo de relaciones, ¿no? Ahora, yo en el archivo, a raíz de la pandemia, todavía, o sea, estoy recién en 1825, estoy todavía muy ilusionada de qué cosa es la que voy a seguir encontrando, a ver si en 1828 o 30, por ejemplo, España todavía sigue creyendo que va a poder recuperar sus colonias, ¿no? Bien, por aquí todavía hay una pequeña pregunta. Se dice que se intentó una expedición de la Santa Alianza. ¿Marcaría un interés monárquico europeo?
No, la verdad que no se intentó nunca. O sea, en los documentos que yo he visto, a los que he tenido acceso, en ningún momento se ha hablado de una intervención militar por parte de la Santa Alianza para ningún país de América. Que hubo, o sea, lo que se intentó es convencer a España para que España reconociera a las colonias americanas como países independientes, sí, pero no se intentó formar una expedición militar, entre otras cosas porque Inglaterra es la que le ponía el pare. O sea, Inglaterra decía, mandan a alguien, nosotros reconocemos la independencia. Y ya con eso, o sea, tenías a una de las potencias de la Santa Alianza que ya se estaba saliendo un poco de ahí, ¿no? Y de otro lado, bueno, a Rusia en realidad pues tampoco le interesaba mucho mandar gente. O sea, no había, además no había gente. Hay que tomar en cuenta que esos años, ya desde 1793, o sea, desde que Napoleón comenzó, estamos hablando ya de 1825, han sido 30 años de guerra continua, no solamente en España, sino en toda Europa. España, desde 1808 hasta por lo menos 1823-24, había vivido una guerra imparable. O sea, no contaba con hombres, no contaba con ejércitos, no contaba con barcos, porque había tenido una guerra que no le permitía mandar gente a América tampoco, ¿no? Y era la guerra primero contra los franceses, después entre ellos mismos, después otra vez contra los franceses, después con Napoleón. Es decir, Europa está sumamente convulsionada en esos momentos, ¿no? Perfecto, muy bien. Más claro, creo, ni el agua, como decimos por aquí. Bien, Daniel, te doy el pase. Sí, Joel. Más bien, yo veo ahí, creo que a Hugo, a Susana o a Arnaldo, a Juan, que quieren de repente preguntar, escuchar su voz. Voy si quieren, como todavía tenemos un tiempo, unos 10 minutos más, si desean, los puedo habilitar para que puedan hacer un comentario o alguna pregunta. Eh, a ver, sí, en estos momentos, si quieren, cualquiera de ustedes, de los que están presentes acá, pueden activar su micrófono y pueden realizar algún comentario, alguna pregunta vinculado al tema, ¿no? En mi caso, Milagros, me parece que siempre ha habido y eso creo que lo repetía también Hugo y también Susana para el caso de la historia regional, ¿ya? Siempre nosotros vemos solamente aquí el lado peruano, ¿no? O sea, no tratamos de entender la independencia vinculado con la península, ¿no? Y en tu caso tú estás haciendo un trabajo, ¿no? Del Eh, otro de- lado. claro, del otro lado, ¿no? Pero estas vinculaciones y relaciones que la historiografía no trabaja, me parece y te pregunto porque tú estás trabajando, si bien es cierto, estás trabajando en este libro que va a salir de un tema que es siglo XX, pero ¿qué tanto la historiografía europea española y también europea en general, existe algún tipo de, digamos, de estos esfuerzos por la vinculación de entender la historia desde ambas partes, o solamente son trabajos individuales? ¿Qué es lo que tú nos puedes comentar? Bueno, hay escuelas y escuelas, o sea, de un lado tienes la escuela francesa que ellos sí trabajan la vinculación de ambos lados, ¿no? Tienes, bueno, en Perú claramente la IFEA, pero tienes la Escuela de Altos Estudios en París que sí, o sea, trabajan ambos lados. En España también tienes el centro donde está Víctor Peralta, donde está Marta Viruroski, que ellos trabajan también estas vinculaciones de ambos lados. De lo que yo te puedo hablar quizás un poco más es de lo que pasa en Austria, ¿no? Y en Austria, por ejemplo, no tienes una cátedra latinoamericanista. O sea, aquí los que son americanistas son personas individuales. Tengo una amiga, una historiadora que se llama Úrsula Puch, y ella trabaja mucho siglo XX en realidad, Brasil y Argentina, y ella lo trabaja pero de manera individual. O sea, no hay una escuela latinoamericanista aquí en Austria. En Alemania había, o sea, hoy por hoy me parece que ya tampoco lo hay tanto. De alguna manera eh, han corrido de América un poco más hacia Asia. O sea, se han ido, ha perdido un poco el valor, entre comillas, intelectual, ¿no?
Pero pregunta. sí, lo que sí encuentras a veces son tesis. O sea, por ejemplo, una de las tesis interesantes que encontré que me ayudó mucho para eso fue el de un señor ya incluso un poco mayor que trataba sobre los proyectos monárquicos en Latinoamérica, ¿no? Como por ejemplo el que había en Argentina, lo que está pensándose en Brasil, y las ideas de Iturbide en México, y la idea de Perú, pero en fin, ¿no? Entonces él sí analiza, pero es una tesis en medio de lentísimas. No, no hay una escuela, lamentablemente. Me parece que Hugo quiere preguntar. Hugo, sí, te escuchamos. Escucha. Sí, sí, te Mira, escuchamos. abundando un poco en el tema de que queda claro pues que la independencia era un proceso inevitable, pero el tema no es tanto la independencia, sino cómo quedaba la correlación de fuerzas en América luego de la independencia. Me refiero a la dinámica de poder de América hispánica. Por ejemplo, en los informes que has estudiado de los diplomáticos austríacos, hay reflexiones sobre la preponderancia del Brasil, las relaciones del Brasil con la Gran Colombia, la posibilidad que la Gran Colombia se extienda hacia el Río de la Plata y Chile. ¿Se hablaba en esos términos de América hispánica o ese tema geopolítico eh, de pugnas internas no simplemente era ignorado? Me refiero sobre todo a la etapa post-Ayacucho, ¿no? Mira, como comentaba hace un momento, o sea, yo recién he llegado a las lecturas hasta 1825-26 de los informes por la pandemia que me tuvo 3 meses en casa sin poder ir. Entonces no sé bien todavía. Lo que sí he encontrado, pero no lo he leído todavía muy detenidamente el documento, es uno de los diplomáticos austriacos encontró un informe del embajador o de un diplomático ruso sobre Latinoamérica, y en él mencionaban algo de lo que podía ser después de Ayacucho. O sea, lo he leído muy a la pasada y era cómo poder establecer las relaciones con ellos, pero en términos así geopolíticos sobre la Gran Colombia, no lo mencionan. O sea, en realidad, es más, o sea, prácticamente tampoco, hasta 1826 por lo menos no hablan más de Bolívar, ¿no? Y de San Martín, o sea, de San Martín que se fue de Perú, tampoco dicen que se fue de Latinoamérica o que está aquí. Lo que sí tendría yo que ver para tratar de entender un poco más esto, por ejemplo, son los informes de los embajadores en Londres. Eso quizás podría darme otra visión más, ¿no? Pero bueno, no se puede, no se puede bailar en todas las fiestas. ¿Y los ves en alemán, Milagros? ¿Los lees en alemán? No, en parte. En parte lo veo en alemán, pero lo interesante es que escriben en francés. O sea, gracias a Dios el que lenguaje diplomático es en francés. El es lenguaje en de los francés. diplomáticos es en francés. Interesante. Sí. Incluso los austríacos. Los austríacos, entre ellos, les escribían en francés, era el idioma de la diplomacia. En algunos casos sí te lo escriben en alemán, y en esa letra currente del siglo XIX que hay días en que lo entiendo, otros días en que no lo entiendo, entonces la dejo un ratito ahí y ya después O sea, no es mentira lo que dicen los franceses, que es la lengua diplomática. Ellos dicen hasta ahora eso en Estados Unidos, ¿no? Es cierto. O sea, Sí, es más, dicen por ahí que Metternich hablaba mejor el francés que el alemán. Interesante. Perfecto. ¿Alguna intervención más? Ahí, Arnaldo, creo, y después Susana. Arnaldo, activa tu micrófono, Arnaldo, actívalo nada más. Ya, ahora sí, te escuchamos. Hola Mili, te voy a pasar unos datos que encontré en la Gaceta de Madrid. Creo que sí te dije, unas expediciones de corsarios rioplatenses, pero en las cuales se nota que no había libertad de comercio para la zona de Cádiz. O sea, son constantes los ataques rioplatenses de estos corsarios que son publicados en la Gaceta. Los tengo fichados, o sea que te los voy a pasar. Quería decirte eso porque va a corroborar lo que tú estás buscando e investigando, ¿verdad? O sea, y el tema de la carencia de barcos que has mencionado tanto en tu exposición, pues es innegable que no hay ni barcos ni para defender la costa española, ¿verdad? Porque estos rioplatenses hacen lo que quieren y están atacando las costas hispanas. Eso es raro de encontrar, pero sí se publicaba en la Gaceta y justo para el periodo del trienio, inclusive, ¿eh? Los corsarios continúan hasta casi 1828, 1830, o sea, ellos no se quedan solamente durante la época de la independencia, y más adelante ya no solamente son corsarios rioplatenses, sino también colombianos, mencionan. O
sea, Bueno, ya... lo que pueda ayudarte te lo paso por ahí. Ya Genial. luego. Cuídate. Un beso. Otro. Sí. Susana, creo que querías, después creo que Sí. Juan San Martín también quería participar. Susana. Bueno, sí, bueno, hay muchas cosas que obviamente, Mili, serán en off, serán nuestras conversaciones, pero a mí me parece interesantísimo lo que planteas. ¿Por qué? Porque como puse en una que era difícil comentar por escrito, eso significa que en realidad los americanos jugamos con nuestras propias fuerzas. Quizás de ahí lo importante y lo interesante de cómo se llevan a cabo las acciones. Tú sabes que estoy viendo también esto de San Martín, el famoso Plan Maitland, y todo lo que está jugando. Y por supuesto, echando agua a mi tema, que es historia regional. Porque claro, cuando estamos hablando de que los americanos están jugando, no tienen hombres. O sea, lo máximo que se tiene son los hombres que Abascal, me parece que es para 1815, está marcando, o 1810, no me acuerdo, la norma de tener hasta 100 hombres, y cómo se comienzan a elevar, y entonces eso sí te remite a un juego interno. De ahí que puedes entender la creciente presencia de ingleses que están sueltos post-Napoleón, pero no podemos encontrar españoles sueltos post-Napoleón. Esos serán los americanos probablemente que quedan y se regresan, lo cual me parece interesantísimo, porque además te remite a todos estos espacios que estás cruzando y que, por ejemplo, te genera en el Perú quizás no los grandes ideólogos, pero lo que estoy tratando de buscar, sí una inteligencia que está jugando en paralelo a este actuar. Entonces, eso sí me parece muy interesante. Son nuestras propias fuerzas. Una de las cosas interesantes en todo esto, por ejemplo, es el rol que juegan los masones, las logias masónicas. O sea, Claro. y lo mencionan en los documentos. O sea, La por White ejemplo, en Star. Cádiz, para el levantamiento del Palmar, una de las cosas que salta es la logia masónica que había y cómo es que después tratan de cerrarlas, más bien tratan de controlarlas, ¿no? Interesante. O sea, por ahí puede ir el asunto. Juan San Martín, quería comentar algo. Dime, Juan, te escuchamos. Sí, gracias, Daniel. Sí, una pregunta breve. Bueno, yo estoy investigando todo este periodo de la independencia, el proceso de la independencia de Perú, y he visto que luego que San Martín sale, luego de estos años de convulsos de guerras aquí en el Perú, los primeros gobiernos republicanos que tuvo el país fueron, en materia económica, fueron proteccionistas. Entonces, no abrían el mercado de inversión extranjera o a tener comercio con países europeos. Yo le quisiera preguntar a Milagro si en los archivos ha encontrado algo acerca de países que quisieran tener comercio con el Perú. No sé, Austria, Francia o algún otro país, Alemania, en fin. Para poder tener comercio, o sea, para poder tener informes al respecto, tendría que tener, por ejemplo, informes de un consulado, que en ese momento no había, ¿no? Claro, o sea, en ese momento, a esas alturas, todos los países hablan de la libertad de comercio, o sea, que España acepte, por favor, la libertad de comercio. Y es a lo que España se niega, por lo menos hasta 1823-24, ¿no? Y en la medida en que España no acepta que se abran los puertos de comercio, que se dé el comercio libre con Europa y América, es que los países no lo apoyan a España para recuperar las colonias, o sea, para intervenir, para poder mediar entre las colonias y España. Porque desde un principio era claro que no iba a haber guerras, o no iba a haber un apoyo armado, sino una mediación pacífica, y para que pudiera haber esa mediación pacífica era requisito que España diera la libertad de comercio, a lo que se negaba completamente, ¿no? Después de eso, todavía no sé, como te digo, solo he llegado hasta 1826, por el momento no mencionan nada al respecto, solamente que Inglaterra ya había mandado cónsules a América. O sea, lo que quiere decir es que ya de alguna manera sí había algún comercio con Inglaterra. Y una de las cosas interesantes que encontré en uno de los documentos que he visto últimamente es que señalan que había una casa comercial inglesa, Staples creo que se llamaba,
que ni siquiera era inglesa, era una casa comercial suiza, probablemente con representantes ingleses, que tenía en México, en Lima y en otro país, que no me acuerdo ahorita cuál es, casas, y decía, ¿no?, que esta casa comercial había apoyado con 1.200.000 libras esterlinas a los insurgentes peruanos en su lucha contra España, ¿no? He tratado de encontrar un poco más, bueno, no he encontrado por el momento nada más, pero es una referencia interesante. O sea, ya tienes a los ingleses de alguna manera establecidos en Lima, y son estos ingleses aparentemente los que están permitiendo financiar también las guerras de independencia, ¿no? Bien, bien, Milagros. Gracias más bien por tu tiempo. Si no habría ninguna consulta más. Más bien, gracias otra vez por estar en Hablemos de Historia y bueno, te agradecemos y les hago recordar a todos los que están tanto aquí por Zoom como por Facebook el otro jueves a la misma hora, 3 de la tarde, estamos presentando el libro editado por Manuel Schultz, 1821, México versus Perú. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Milagros. Gracias a Hugo, a todos, a Susana, a Arnaldo, a Juan San Martín, a Joel, a Franco, a todos los que están el día de hoy aquí. Seguimos en contacto y será hasta la próxima semana. Mil gracias a ustedes, ¿sí? Igualmente, Hasta luego. gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.